Muy buenos días, mi nombre es Karen Dayana Suárez Ocampos. El día de hoy les traigo la tarea 4, evaluación final de fundamentos de economía. Procedemos con el índice donde encontraremos la introducción, los objetivos, el desarrollo, las conclusiones, pantallazos de la participación en el foro y la bibliografía. Continuando con la introducción, el objetivo de esta presentación es comprender los diferentes conceptos de los fundamentos de la economía y evaluarlos durante esta exposición en la cual exploraremos un ejercicio detallado de cómo funciona el Producto Interno, el déficit fiscal, la política monetaria y el comercio. Ya ve que a veces le echamos la culpa a otras cosas que no es como vemos en la imagen, que de quién es la culpa, de por qué estamos mal en la economía. ¿Va? Bueno, eso es un pequeño chiste humano. Sigamos. Objetivo principal. Comprende las generalidades de la macroeconomía. Objetivo secundario. Proponer estrategias de solución a las diferentes problemáticas económicas globales, nacionales y locales que tienen incidencia en las organizaciones. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, yo socialicé en el foro que el Producto Interno Bruto es o mide la economía de un país calculando el número del valor del PIB entre el número total de habitantes sumando el valor de todos los bienes y servicios y sumarlos, pues. ¿Qué es todo esto? Pues básicamente es el poder adquisitivo que tiene un país entero y que se evalúa en cada año. Para ser más exacta a una definición de que el PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residenciales. ¿Cómo calculamos el PIB? Bueno, se calcula de 3 puntos de vista. El primero sería el PIB desde el punto de vista del valor agregado. Es igual a la suma del valor agregado bruto de las unidades de producción residentes más los impuestos menos las subvenciones sobre los productos. Es necesario agregar estos impuestos en razón a que la producción se valora a precios básicos. Es decir, PIB igual a BA, ramas de actividad o a precios básicos más los derechos e impuestos sobre importaciones, más el IVA no deducible, más impuestos al producto, excepto impuestos sobre importaciones a IVA no deducible, subvenciones al producto. El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo intermedio, o sea, el valor agregado igual a P menos el, el otro punto de vista sería el de la demanda final o utilizaciones. Es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precio comprador menos las importaciones de bienes y servicios. Es el PIB igual a exportaciones más consumo final más formación bruta de capital e importaciones. El otro punto de vista serían los ingresos. El PIB es igual a la suma de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. El PIB igual remuneración de los asalariados, impuestos menos subvenciones a la producción y las importaciones más excedentes brutos de exportación más ingreso mixto. Bueno, aquí como tal el PIB entran todo lo que tiene que ver con lo que manejamos, ya sea la ropa, lo que vestimos, la joya, desde el carro, la marca, todo eso entra. Entonces, es bastante común que digamos que Colombia de por sí es un país muy rico en biodiversidad. En biodiversidad estamos full. Pero sumando los salarios, cuánto ganan, cuánto poder de eso, podemos parecer en el PIB como un país bastante pobre o medianamente rico, porque pues eso es como tal el valor adquisitivo que tiene cada persona en el momento. Y por decir, Japón o China, un país súper chiquito, es súper rico por la cantidad de bienes que tiene los residentes, los ciudadanos, ¿sí me hago entender? Continuando con el siguiente punto, hablamos sobre la inflación y, por supuesto, la política monetaria. Bueno, según la Constitución, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda en coordinación con la política económica general, entendida como aquella que
depende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo. En ejercicio de esta función adopta las medidas de política que considere necesarias para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, velando por la estabilidad del valor de la moneda. Bueno, ¿y para qué sirve el índice de inflación? Bueno, el índice de inflación es cuando suben los precios, ¿sí? Como que un subidón de precio y por eso todos los gobiernos están alterados o muy observativos a la hora de saber que lo de la inflación, porque eso estabiliza más bien. Es una variable macroeconómica que tiene en cuenta los gobiernos a la hora de tomar decisiones de la política económica, pues porque proporciona información sobre el comportamiento de una economía y ayuda a predecir su evolución futura. Decimos que hay inflación, es decir, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, por eso es que es tan importante tenerla en cuenta a la hora de ver o producir algún mercado. Muy bien, en el siguiente punto vemos la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Bueno, esto configura o gestiona el presupuesto del Estado y sus componentes como el gasto público y los impuestos. ¿Qué hace esto? Básicamente, eh, a- cuando la política monetaria tiene objetivo aumentar la oferta de dinero, se llama expansiva, y cuando lo reduce, se llama restrictiva. Esto lo hace con los tipos de impuestos que son los siguientes: el impuesto sobre la renta, el ISR, los beneficios y las ganancias de capital, las contribuciones a la seguridad social, los impuestos sobre nóminas de trabajadores y mano de obra, impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre bienes y servicios, otros impuestos como son los de las empresas que tienen de pronto alguna tienda de conveniencia, ya sea un billar, un bar, todo tiene un impuestico y pues según lo acordado o como lo gestione el gobierno como tal, pues así mismo es el impuesto dependiendo de en qué época o cómo lo quieran realizar. Entonces, ¿qué es el déficit fiscal? Básicamente es gastar más plata la que un gobierno tiene o posee. Es cuando las administraciones públicas presentan unos gastos mayores a los ingresos en un periodo determinado de tiempo, se encuentran en un déficit fiscal. Se produce cuando una administración no consigue recaudar la cantidad suficiente para hacer frente a sus gastos. Esto viene siendo con la DIAN y todos esos, a veces suelen enredarse los gobiernos, ya sea con deudas internas o externas, y producen, caso como Colombia, que ahorita, digamos, los precios están más altos, que el huevo ya vale 1.000 pesos, ya un solo huevito, sí, las cosas suben de precio. Tenemos aquí a Venezuela, que en su momento fue muy rico económicamente hablando, el país más rico de Latinoamérica, y ahorita actualmente pues está presentando pobreza y bastante cayó básicamente el valor de su moneda, de su dinero. Entonces, eso es el déficit fiscal. Bueno, la política cambiaria y el índice de evaluación. La política cambiaria es la estrategia de la política del Banco de la República que busca mantener una tasa de inflación baja y estable, así como alcanzar niveles de producto cercanos a su valor potencial. Asimismo, la política del banco contribuye a la preservación de la estabilidad financiera y el sistema de pagos. La flexibilidad cambiaria es considerada un elemento fundamental para el logro de estos objetivos. En primer lugar, es un régimen con flexibilidad cambiaria. La tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad económica. En segundo lugar, la flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma independiente la tasa de interés como un instrumento para acercar la inflación y el producto a sus valores deseados. En tercer lugar, la flexibilidad cambiaria reduce los incentivos en la toma excesiva de riesgo cambiario por parte de los agentes de la economía, lo que es vital para mantener la estabilidad financiera. Bueno, ¿qué
la política de intervención cambiaria. Es básicamente cambiar nuestra moneda, nuestro dinero a otro país que tenga mayor valor o al revés. Eso se llaman las divisas. Las divisas son básicamente como cuando alguien se va a los Estados Unidos y bueno, como el dólar vale más, lo que hace es pagar o tener una cuenta acá con el valor del dólar y por supuesto va a tener más ingresos. Y por eso mucha gente le ha gustado eso de irse a otros lados que tengan mayor poder adquisitivo y que su moneda sea más alta o su plata. Entonces, ¿qué es el índice de evaluación? La devaluación como determinante externo que incide sobre la inflación es, entre otros, una variable que genera presión sobre los precios de los productos, tanto los importados como aquellos de producción nacional, afectando de paso la mayoría de bienes básicos de la canasta familiar. Bueno, lo siguiente sería la política de comercio exterior. Eh, el comercio, política mercantil de iniciativas del gobierno de un país sobre comercio internacional, es decir, sobre la importación y exportación de productos y servicios de ese país a otros. Por decir, Colombia es un país muy reconocido en otros lados por su café, por la zona cafetera. La política de comercio exterior se enfoca en 5 apuestas que serían la atracción de inversión extranjera para el desarrollo sostenible y transición energética, la internalización de los territorios y una cultura productiva y exportadora. El sur global, la integración con América Latina, el Caribe, Asia, África y otros países. Como tal, globalizar nuestro mercado o nuestro nicho de mercado. Entonces, digamos con qué significa el déficit en la balanza comercial. Bueno, el déficit, como venía diciendo, es cuando nos endeudamos. Sí, ya habíamos tratado el tema que el déficit era el endeudamiento. Entonces, se entiende que es el mejor resultado para un país, ya que entran recursos del exterior. Déficit comercial si la diferencia es negativa cuando las compras realizadas en el extranjero superan las ventas al exterior. Entonces, eso es lo que significa cuando hay un déficit. Bien, llegamos a la parte final de esta actividad que dice, teniendo en cuenta los datos de la imagen y los conceptos abordados en el curso, explique brevemente el comportamiento del PIB colombiano antes, durante y posterior a la pandemia. Bueno, antes podemos observar que en el 2015 apenas sí superaba la gráfica, un porcentaje mayor de 1,8 o entre 1, sí, entre 1,8 fue el mínimo, entre 2. No superaban el 5,0. En el 2015 también fue muy pequeña, 2,5 fue el máximo. En el 2017, bueno, pues también 1,4. En el 2018 fue hasta 2,9 y en el de 2019 pues ya fue en 3,3. Y en el 2020, que fue durante la pandemia, vemos un índice pero alarmante. Me imagino que hubo un desempleo, todo lo que se desencadenó los desempleos, lo de la pandemia, encontrar nuevas formas de sobrevivir, que fue nuevas actividades, reinvertirse, meterse en internet, a ver qué se hace. Eso fue como una tormenta laboral, de trabajo también, y además la afectación que hay de salud y todos los días muerte afectó bastante. Mire, fue un menos 3,6, llegó al pico del menos 20, un poquito, no, por ahí digo que con una reglita al menos 15,8 y acá ya finalizando el 2020 3,6. En el 2021 ya estabilizándose un poco el país, pues ya subió meramente, pues ya la gente, como le dije, se reinventó a hacer desayuno sorpresa, lo que fuera, se metió, porque pues igual la vida sigue y pues ya recuperó bastante y dio por sentado un mayor porcentaje y la economía subió bastante. Entonces, el Producto Interno Bruto
En la producción fue bastante bueno porque pues ya nos reinventamos, nos pusimos a trabajar, ¿qué hacíamos? Y en comparación a los años anteriores, pues nos dio un gran subidón. Claro, nos afectó bastante durante un tiempo, pero ya estamos estables económicamente hablando en el enfoque de la producción. Y pues muchísimas gracias por verme hasta aquí. Que tengan un feliz día.